hola, Dios los bendiga, bienvenidos a Sola Rima Podcast, el podcast cristiano más informal, el podcast que se planea jugando FIFA, hermanos. Así es, en el episodio número 6, mi nombre es Iván Vázquez y me acompaña Felipe Moreno, a quien siempre le gano todos los partidos. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, gracias a Dios, aquí muy contento, ¿verdad? Porque estamos en el mes del Mundial ya, somos muy futboleros nosotros y pues también estoy muy contento porque Argentina no ganó y estamos aquí Pero tampoco perdió. disfrutando esta mañana, ¿verdad? Y Todavía recordando los tres goles que metió CR7 ayer. bueno, también está con nosotros Jesús Díaz, quien curiosamente no suele jugar FIFA y nos ganó a Felipe y a mí, que jugamos relativamente bastante el FIFA. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Cómo te sientes de habernos ganado a Felipe y a mí? Muy bien, primeramente quiero dar gracias Al Señor, al va Señor, para que tu es gloria. el que me permitió ganarles, porque te acuerdas que te dije que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, Que el Señor le da, ¿cómo dijiste? que el Señor a los que ama bendice y pues Y sabes a que mí, le que a meto mí me gol, ama más. que le meto gol en cuanto dijo eso el Vega. O sea que me ama más a mí que él. ¿Quién- Gracias, Padre. ¿Quién sabe? No, no lo creo, no lo veo así. Pero bueno, así que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante que entendamos nosotros como cristianos, y es el crecimiento espiritual. Vamos a estar hablando acerca del crecimiento espiritual del creyente y lo vamos a estar relacionando mucho con el crecimiento físico del ser humano. Antes de empezar, queremos dejar claro que esto que estamos diciendo es algo que nosotros creemos, es algo que nosotros hemos aprendido a través de las escrituras. Siempre procuramos basarnos en la Biblia al momento de hablar de un tema, de este o de cualquiera de los podcasts anteriores. Puede que usted no esté de acuerdo con nosotros y pues va a pasar, pero lo que sí queremos dejar claro es que no son opiniones, no es algo que, se me ocurrió comentar esto o yo creo que es esto, sino que intentamos basarnos siempre a través de la palabra, intentamos ser bíblicos. Así que bueno, pues bienvenidos y vamos a empezar a hablar acerca del tema del crecimiento espiritual. Como el crecimiento físico, el crecimiento espiritual se da o inicia desde el momento en el que el ser humano nace. En el momento en el que el ser humano nace, en el momento en el que viene la vida, comienza inevitablemente el crecimiento. Y en el cristianismo, el crecimiento espiritual es muy similar. ¿Por qué? Porque inicia cuando nosotros nacemos de nuevo. Nosotros no podemos comenzar a crecer espiritualmente sin antes nacer de nuevo, sin antes previamente haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nacer de nuevo. A partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a experimentar el crecimiento espiritual, ¿verdad, Felipe? ¿Puedes hablarnos un poco acerca de eso? Sí, una vez que un ser humano, ¿no? Hablando de lo físico, nace, pues comienza el crecimiento. Hoy en día puedo saberlo, ¿no? Porque Dios me ha permitido tener una hija que nació hace 5 meses y pues su crecimiento no se ha detenido y cada día está más grande. Pero una de las cosas muy importantes es que con el crecimiento también, o sea, el crecimiento físico, estoy hablando todavía de un ser humano, ¿no? Mi bebé está creciendo físicamente y se notan los cambios, o sea, es muy rápido en los primeros meses, pero aún así cuando la dejas de ver, por ejemplo, y bueno, yo no la dejo de ver, ¿no? Yo la veo todos los días, pero alguien que no la ve en una semana y regresa a verla a mi casa, dice, wow, está bien grande, o sea, ya creció bastante. Y yo que estoy con ella todos los días, tal vez no lo noto tanto, ¿no? Sí. Pero quiero mencionar que con el crecimiento físico, o sea, en estatura, en peso, en talla, ¿no? También mi bebé está aprendiendo cosas. Y es una de las cosas muy importantes que va acompañada del crecimiento, que es la adquisición de conocimientos. Mi bebé ahorita está pues aprendiendo a agarrar cosas, ya puede tomar su biberón, ya lo sostiene, le das algo en la mano y lo agarra, ¿no? Ya está aprendiendo a llevarse las cosas a la boca ella sola,
ahorita todavía no tiene muchos conocimientos, pero es responsabilidad de nosotros como sus padres enseñarle cada día cosas nuevas. Amén. Y una de las características, y la característica más principal, creo yo, del crecimiento es que es una obra enteramente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra ese crecimiento en nosotros y como bien dices, también depende mucho del conocimiento que estemos adquiriendo, ¿no? Como también depende mucho el crecimiento físico de los nutrientes que se adquieren, ¿no? Juega un papel muy importante el alimento, de qué manera nos estamos alimentando, determina en muchos casos nuestro crecimiento. Por ejemplo, yo pues soy una persona bajita, creo que por debajo del promedio. Y yo le adjudico eso al diablo, no, es cierto, yo le adjudico mucho eso a que no me alimenté bien y sigo sin alimentarme bien. Pura pizza, pura sopa Maruchan, no, o sea, yo por ejemplo, hay muchos alimentos que no comí en mi niñez y sigo sin comer. Uno de ellos es el huevo. Yo no como huevo, no me gusta el huevo solo, entonces desde niño nunca comí huevo y sigo sin hacerlo. Entonces yo siento que ciertos alimentos que evité impidieron, ¿no? Que yo creciera quizás pues como debería, ¿no? Pero también es así en el cristianismo, ¿no? El alimentarnos de cierta manera o evitar ciertos alimentos puede hacer que no crezcamos de la manera correcta o que ese proceso de crecimiento se vea un tanto truncado, ¿no? Sí, por ejemplo, en la iglesia se evita mucho el diezmo. Es como el brócoli, ¿no? De los cristianos. Sí, Que no como el les- huevo mío, ¿no? Como el huevo en el caso de Iván. Así. Y ahorita que Iván decía eso, quiero mencionar, porque ahorita ya estamos entrando mucho a las ciencias naturales, ¿no? Los factores que determinan el crecimiento en un cuerpo, ¿no? En este caso, en un cuerpo físico, son lo que ya mencionamos, ¿no? Pues son sin duda la alimentación es uno de ellos, Ujú. el medio ambiente donde crecemos, pero sobre todo y muy importante son los genes, la herencia de nuestros padres, que es lo que ellos pues nos heredaron involuntariamente, ¿no? No estoy hablando de herencia de material, Ajá. sino más bien sus rasgos, todo lo que nosotros somos proviene de nuestros antepasados. Entonces, en el área física es así. A lo mejor la familia de Iván, como él comenta, es también bajita de estatura y él pues heredó esos rasgos. Ujú. Pero también a veces hay casos, como en mi caso, que mi familia es bajita, pero yo no. Sí. ¿Por qué? Porque lo que mencionamos antes, la alimentación, el ambiente fue distinto al de mi familia, entonces yo me desarrollé, digamos, de más, ¿no? Ujú. Crecí también para los lados, no nomás en estatura. Pero si me ven a mí y ven a todas mis hermanas o mis papás, van a decir, bueno, este no pertenece a esta familia. Es adoptado. Es adoptado, ¿no? Como me han dicho muchas veces. Pero si ves mis rasgos faciales, por ejemplo, mis ojos, mis cejas, y vas a decir, no, sí es. Simplemente creció más. Y en la iglesia, en el área ahora sí que espiritual, es muy similar. O sea, muchas veces no tenemos la alimentación adecuada dentro de la iglesia. Ujú. A veces comemos de menos, a veces comemos de más. Y no hacemos ejercicio, ¿no? A veces no comemos. A veces no comemos. Entonces, también vamos a tener rasgos de quién nos enseña. Como decíamos al inicio, antes de empezar a grabar, Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ahí está la herencia, ¿no? Del Sí. discipulado, de quién somos hijos de un rey, ¿no? Que es Jesucristo. Y tenemos que ser imitadores de él porque tenemos su sangre. O sea, se supone que fuimos limpiados con ella y que ahora somos adoptados, injertados en esa vid y que por nuestras venas corre la sangre de Cristo. Entonces, literalmente tenemos el ADN del Señor. Amén.
y tenemos que, pues, tener sus rasgos, ¿no? Yo no digo físicos, pero sí espirituales. Tenemos que tener esa huella que el Señor nos ha heredado. Somos coherederos con Él. Entonces, una de las cosas que Pablo decía es esa, ¿no? Imítenme a mí, porque Él imita al Señor. Entonces, hay una identidad. Sabemos que, ok, cuando vamos a un lugar, como nosotros tenemos esos rasgos físicos similares a los de nuestros padres, quizá nos vea alguien que no nos conoce, pero conoció a nuestros padres. Ujú. Y puede decir, esta persona quizás sea hijo de la persona que él conoce, ¿no? Y nos preguntan, oye, ¿tú eres hijo de fulano? Sí. Porque te pareces, ¿no? Porque te pareces demasiado por esta herencia Ujú. que mencionamos. Entonces, cuando somos hijos de Dios, también se nos tienen que notar esos rasgos. Sí. Y eso es una cosa que se va notando conforme el crecimiento, porque muchas veces cuando recién nacemos, en el caso otra vez de los bebés, no tenemos esos rasgos bien definidos. Y dicen, se parece a ella. No se parece, sí se parece. Bueno, pero conforme vamos creciendo, nos vamos pareciendo más. Sí. Y entonces podemos, ahora sí que compararnos y decir, ¿qué tanto nos parecemos a nuestros padres? ¿En qué tanto nos estamos pareciendo al Hijo de Dios? Y es una de las cosas que no debemos de pasar por alto. Sí, porque en realidad ese es el fin del crecimiento espiritual, ¿no? Llegar a ser como Cristo, parecernos más a Cristo, ¿no? Y me gusta mucho, y lo comentábamos antes de grabar el podcast, comentábamos mucho de Filipenses 1:6, ¿no? Que dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que es un proceso constante, es un proceso que no se detiene, ¿no? O sea, no podemos decir, hoy no quiero crecer, ¿no? Quiero tener 1 o 2 meses en los cuales no quiero crecer o no quiero estar dentro de ese proceso. No podemos hacer eso porque es un proceso constante que depende, sí, del Espíritu Santo, pero también depende de cómo nos alimentemos, del entorno, como decía Felipe. Y también otra de las características del crecimiento espiritual es que es algo que no se puede cuantificar. Es decir, es algo que no podemos decir, esta semana ya crecí espiritualmente 5 centímetros. No podemos decir eso. A diferencia, es algo que lo diferencia del crecimiento físico, ¿no? Sí podemos ahí saber cuánto crecemos. De hecho, hay niños, ¿no? Que desde chicos les marcan ahí en la pared cuánto han crecido. Creo que yo no superé la marca como desde los 15 años. Y ya tengo 22, así que la marca se quedó ahí. La marca se quedó ahí, ni modo. Pero, o sea, no podemos hacer eso en el cristianismo. O sea, no podemos decir, mira, ya crecí tanto, ya antes, antes estaba en este nivel y ahora estoy en otro nivel. Lo que a mí eso me frustra demasiado, los niveles, ¿no? Que mucha gente menciona niveles dentro del cristianismo. Eso a mí, honestamente, no me parece correcto, no me parece bíblico y es como que fomenta la competencia, ¿no? Dentro del cristianismo. La fomenta al decir, tú estás en el nivel 2, estoy en el nivel 3, es como que no me parece correcto, pero no podemos cuantificar nosotros el crecimiento espiritual. No es algo que podamos medirlo en el sentido en el que medimos el crecimiento físico. Y una pregunta que yo tengo para Chuy es, ¿cómo yo puedo saber, yo como creyente o como cristiano, cómo yo puedo darme cuenta que estoy creciendo o que he crecido espiritualmente? Bueno, pues para empezar, esa pregunta es la que duramos más tiempo debatiéndola antes de empezar el podcast, porque siempre tenemos que estar de acuerdo nosotros, porque no podemos llegar y hablar y tener una discusión aquí, ¿no? Entonces tenemos que estar de acuerdo y siempre tocamos los puntos nos organizamos antes de empezar. Entonces cuando Iván me dijo eso, yo me quedé pensando mucho tiempo y le dije, ¿sabes qué? Es una excelente pregunta y me quedé pensando mucho rato y hasta que llegó Felipe, empezamos a dar nuestros puntos de vista. Entonces, uno muy importante es el querer más. Entonces, si tú ya llegas a un punto donde tú dices, he leído, pero no entiendo, ahora voy a buscar a alguien que me ayude a entender esto, eso ya es un crecimiento, tú estás creciendo en algo. El hecho de que tú quieras saber más de Dios, quieras orar más,
quieras estudiar más. Amén. Todo eso es un patrón que te indica que estás creciendo espiritualmente. Dicho simbólicamente, amén. Ujú. Porque y también debatimos mucho la palabra crecimiento espiritual, si era correcto o no era correcto. Entonces, llegamos a la conclusión de que se puede usar la palabra crecimiento espiritual, porque hay muchos textos que lo avalan. Entonces, yo pienso que cuando una persona quiere más, tanto como lo usábamos como en la comida, por ejemplo, cuando una persona siempre le dan verduras, pero ahora quiere comer pollo, por ejemplo, Sí. entonces ya está creciendo la persona. Ya no nada más le están dando verduras o leche, como dice Pablo. Ustedes ya no necesitan leche o ustedes tienen necesidad de leche todavía, porque él no los miraba suficientemente maduros para darles un pedazo de carne, podemos decir, ¿no? Sí. Como dicen en la iglesia, el platillo fuerte, Ujú. que siempre tiene una porción de verduras y tiene la proteína, que puede ser pescado o algo así. Ese es un platillo fuerte. A eso se refiere. Entonces, a veces nosotros decimos que queremos el platillo fuerte y llegan y nos dan un arroz en la iglesia, ¿sí? O verduras nada más, y nosotros no sabemos qué es arroz o verduras y nos gozamos porque no sabemos, pero pensamos que es carne. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú estás en tu iglesia y alguien dice, ya, ahora sí el platillo fuerte, y llega una persona que empieza a hablar cosas fuera de lugar, Que no tú es un dices platillo fuerte. que no es un platillo fuerte, digamos, es un aperitivo, ¿no? O Es un un flan. canapé, como dicen, ¿no? Un canapé, ándale, sí, sí, sí. Entonces tú ya lo identificas. Sí. Y ahí es donde está tu crecimiento, donde tú identificas que algo no está correcto. Donde tú ya necesitas Ujú. ese platillo fuerte, que te lo disfrazan, pero no es un platillo fuerte. Sí, me llama mucho la atención cuando decías cuando quieres más, ¿no? Porque cuando es bebé, pues comienza alimentándose nada más, por ejemplo, de la leche materna, ¿no? Así comienza. Sí. Pero ya después llega un punto en el que el niño ya puede comer más porque pues, y también el niño ya exige más, ¿no? O sea, Sí, ya ahorita quiere más. mi bebé está en ese punto ahorita exactamente a los 5 meses. El doctor nos recomendó que hasta los 6 meses Ujú. ya puede consumir otra cosa que no sea leche. Antes de los 6 meses se recomienda que no consuman más que leche. Entonces, ahorita que Chuy decía eso de que cuando tú quieres más, Sí. y mi bebé ya quiere otra cosa, o sea, te das cuenta que el crecimiento provoca que mi bebé quiera otras cosas ya. Ujú. Ya no quiere nada más leche. O sea, le das la leche y ya la echa para afuera y dice, no quiero esto, quiero lo que tú estás comiendo. Sí. Y te lo pide, aunque todavía no sabe hablar, te dice, yo quiero eso, o sea, quiere probar las cosas y Ujú. ella no sabe todavía qué son, como decía mi hermano Chuy, o sea, todavía no distingue qué es carne, qué es huevo, ella quiere nada más algo más que la leche. Y muchas iglesias están así, o sea, le siguen dando leche y la gente ya no quiere leche, Sí. quiere comer otra cosa que les sepa, o sea, que les llene, que les dé, ahora sí que, Otro tipo de nutrientes, ¿no? sí, y que aparte a su paladar sea agradable, Sí. ¿no? Porque es parte yo pienso que parte de lo que dice el Salmo, que cuán delicioso es estar, ¿no? En armonía. Ujú. Pienso que la palabra de Dios es el principal instrumento, o más bien es la batuta, ¿no? ¿Cómo se dice cuando una orquesta es dirigida? ¿Cómo Sí, se llama? la Es batuta. la batuta que orquesta la armonía entre los hermanos. Porque sin esta batuta no puede haber armonía. Entonces, es lo que hace que sea deliciosa la convivencia entre nosotros, el poder disfrutar de la palabra de Dios, pero en una expresión correcta, o sea, en un platillo servido de manera que sea agradable a la vista y que sea delicioso, ¿no? Para que sea provechoso, que sea nutriente, Ujú. porque a veces es amargo, como dice el profeta, es amargo en nuestro paladar, pero va a ser bien a nuestro vientre. Amén. Ajá. Yo quiero decir una cosa también ahorita que Felipe está diciendo eso. Y también una semejanza es
cuando se juntan, por ejemplo, yo que tengo muchos hermanos, o hermanas más bien, yo soy el único hombre, cuando yo les digo que voy a ir, porque yo vivo aparte, Sí. y yo les digo, ¿saben qué? Voy a ir para la casa. Y luego lo primero que me preguntan, ¿qué hacemos de comer? ¿Qué hay que hacer? Así, y esos se juntan los hermanos y es la comida lo que los une en ese momento Sí. íntimo, se puede decir, ¿no? Entonces, cuando estamos en la iglesia, se supone que nosotros somos hermanos. Sí. Hasta nos decimos, hermano, ¿cómo está? Y Dios lo bendiga, ¿no? La comida, que en este caso es la palabra de Dios, es lo que nos tiene que unir. Sí. Y es lo que nos tiene que nutrir. O sea, es lo que tiene que estar primeramente, porque si estamos haciendo una semejanza, que la verdad yo no lo había puesto, yo no había puesto atención en eso, hasta que dijimos de la película de Tarzán. Ajá, sí. Y yo me quedé pensando y dije, es verdad. La semejanza es extrema y es muy, muy, muy puntual y es muy concreta, se puede decir, con lo que decía de la carne, la comida. Y luego como la palabra de Dios es comida. Él dice que cuando lo es tentado, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de la boca de Dios. Entonces, él lo asemeja a comida. Entonces, esto es nuestra comida y eso es lo que nos tiene que tener juntos. Y tenemos que comer esta comida y tenemos que crecer juntos en la iglesia. Amén. Sí, o sea, ahorita que mencionas a Tarzán, voy a explicar un poquito a qué viene pues este personaje, ¿no? Es por Chita, ¿no? Es por, no, como comentábamos antes de grabar el podcast que, pues fue un comentario así que lo fuimos desarrollando, nos dimos cuenta que sí tenía mucho que ver, por ejemplo, este personaje en la película, pues es criado por monos, ¿no? Entonces él cree que es parte de ellos, pero llega un punto en el que llega el cazador con los demás que andan ahí investigando, Con Mary Jane. ajá, ¿ahí se llama? Sí, Ah, Mary ok. Jane. Entonces, y los ve a ellos y después se da cuenta que él se parece a los humanos y que no se parece a los monos. Y entonces como que comienza a inquietarse porque se da cuenta que en realidad él es más como un humano y no como un mono. Pero él pensaba que era un mono y entonces volvemos a lo que decía Felipe al principio. Tiene mucho que ver el entorno porque como él creció en un entorno de la selva, de los monos, él creyó que era un mono, ¿no? Él creyó y dijo, es que yo soy como ellos, cuando en realidad no era, pero el entorno determinó su manera de crecer. ¿Por qué? Porque él no aprendió a hablar, él no hablaba bien, él sabía expresarse como los monos, pues así, Sí. balbuceando o haciendo ruido, no sé qué ruido hagan los monos, pero su entorno lo determinó, o sea, determinó de qué manera él se iba tanto a desarrollar tanto físicamente como socialmente. Y así Así es. pasa también en el cristianismo. Sí, lo que comentaba mi hermano Chuy del convivir, ¿no? Con la familia, el comer, el compartir el platillo, ¿no? Sí. Es uno de los vínculos que el ser humano crea y que son de los más fuertes, ¿no? En la vida, en la familia y en la amistad, en todo. Y es por eso que la Escritura nos menciona en el libro de Hechos que el partimiento del pan es una cosa fundamental para el crecimiento de la iglesia. Sí. El hecho de comer juntos es una, pues, digamos que se va creando un vínculo entre las personas. Jesús mismo comía con sus discípulos. Él fomentaba mucho este tipo de convivencia. Él, incluso antes de ser entregado, hizo su cena, ¿no? Con ellos y partían el pan juntos. Entonces, como dicen por ahí en un dicho en el mundo, comen del mismo plato, ¿no? Cuando te dicen así es porque una persona está tan unida a otra que comes del mismo plato literalmente, y sí pasa así, que existe esa confianza, que existe ese nivel de amistad. La relación ha llegado a un punto donde tú puedes compartir ahora sí que tus babas, dicen, ¿no? Sí. Así, ahora sí que vulgarmente dicen así, que le tomas a la misma soda, ¿no? Sí. Y no hay problema. Ya no le limpias, ¿no? Ya. Le tomas. Sí. Entonces, sí se crea un vínculo de hermandad, de amistad, cuando comparte los alimentos. Y cuando alguien más bien te comparte de sus alimentos, tú vives agradecido con esa persona. Eso pasa mucho en la iglesia. Se entiende que
hay personas que comparten el alimento, en este caso los predicadores, entonces están creando un vínculo entre ellos y la iglesia que recibe de ellos el alimento. Ahora, por eso tenemos esa gran responsabilidad nosotros de dar cosas buenas, porque la Escritura nos dice, y esto me fue revelado por el Espíritu, no lo teníamos apuntado ni nada, que el hombre, aun siendo malo, da cosas buenas. Amén. Entonces, ¿cuánto más el Padre de las luces, cuánto más aquel que comparte la palabra de Dios debe estar listo, preparar un buen platillo para servirle a la novia del Señor? No estamos sirviendo a un vagabundo, estamos sirviendo a la novia de Cristo, un platillo que tiene que ser digno de a quien estamos sirviendo. Amén. Y también uno de los rasgos que evidencia el crecimiento espiritual es la actitud de servicio, ¿no? Es el siempre querer servir. Cristo, cuando estuvo en la tierra, pues toda su vida fue un acto de servicio, ¿no? O sea, el simple hecho de haberse hecho hombre, ¿no? Demuestra el servicio. Y lo comentábamos, que cuando nosotros crecemos en servicio y ponemos algunos ejemplos de personas que conocemos, es una evidencia de que estamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el servir a otros significa que estoy menguando yo. Significa que estoy dejando de pensar en mí, que estoy dejando de pensar en mi comodidad, en mi tiempo, en mis recursos, y estoy pensando en cómo puedo poner yo eso que tengo al servicio de otro. Y eso evidencia muy, muy bien el crecimiento espiritual, ¿no? O sea, si una persona se abstiene de servir o no quiere servir o tiene una mala actitud al momento de servir, nos está dejando evidencia de que en realidad no está experimentando un crecimiento espiritual, ¿verdad, Chuy? No es cierto, no te veo, ¿no? Dice, la Biblia dice que el que es mayor sirve al menor, ¿no? Uh-huh. Así dice. Entonces el que es mayor en el reino de los cielos, decía, se refería a Cristo cuando estaba diciendo esto. Sí. Pero es una semejanza, siempre es una semejanza. Y por eso Cristo Jesús usaba estas parábolas y estas semejanzas para dirigirse a las personas para que entendieran bien. Sí. Entonces, si él dijo que el menor serviría al mayor, el mayor serviría al menor, es porque así es. O sea, si tú menguas, como decimos nosotros, si yo menguo para que Cristo esté en mí, quiere decir que yo tengo que servir, o sea, ser humilde y servir como él lavó los pies a sus discípulos. Amén. Él se puede decir que él sirvió en ese momento, ¿no? Sí. Porque lavar los pies, en aquel tiempo no había pavimento, hermano. O sea, ellos tenían sus pies empolvados, andaban en la tierra. Sí. El desierto es puro polvo. Uh-huh. O sea, a veces miramos en la televisión niños que andan descalzos y se ve el polvo, o sea, sí, cómo tienen sus pies. No era algo agradable hacer eso. Era una cosa, se puede llamar, muy, no degradante, pero algo muy... No cualquier persona hacía eso, pues. Uh-huh, sí. No cualquier persona te podría lavar los pies. Y menos de estar caminando días y días. Sí. Entonces, si él sirvió en eso, o sea, porque nosotros a veces no podemos servir. O sea, esa es una de las cosas que podemos decir que nos ayudan a crecer. Amén. Y que sabemos que crecimos un poco más cuando alguien nos dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no me ayudas a trapear la iglesia en lo que yo arreglo esto? Sí. Y poder decirlo, ¿sabes qué? Sí lo hago, o sea, no importa. Lo puedo hacer con gratitud también, porque si lo haces porque te manda el pastor y no quieres hacerlo, pero como es el pastor te manda, también ya no sirve de nada. Sí, o sea, hacerlo porque lo quieres hacer y no porque lo tienes que hacer, ¿no? Es como que tengo que hacerlo, sino que quiero hacerlo y lo voy a hacer porque quiero, no porque lo tenga que hacer. Sí, por amor más bien. Ajá, amén. El amor es uno de los factores, bueno, es el más importante de todos. La Biblia nos menciona que si tenemos todas estas cosas que se tienen, ¿no? Al ir creciendo en la iglesia. Puedes ir creciendo en sabiduría, puedes crecer en palabra de ciencia, en palabra profética, puedes pues tener muchas cosas, como lo dice Pablo, pero si no tienes amor, ahí te vas a dar cuenta que no tienes nada, o sea, que no has crecido nada, que estás
emulando algo, que estás haciendo un simulador nada más. Sí. La Biblia nos dice que no hay mayor amor que ¿no? Que alguien ponga la vida por sus amigos. Entonces, hablando de esa hermandad, de esa amistad, el Señor puso su vida por nosotros, o sea, y ese es el mayor acto de amor que puede haber. Y nosotros también debemos ponerla por los amigos, no tanto en el sentido de morir por ellos, ¿no? Pero poner nuestra vida es también servirlos. Amén. Y es lo que comentábamos ahorita que decía Iván, si yo dejo de pensar en mí, que a fin de cuentas es el propósito del evangelio, ¿no? Uh-huh. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pensar en la otra persona como si realmente fuéramos nosotros Sí. a quien vamos a servir. O sea, ¿qué me gustaría a mí Uh-huh. recibir? Ok, eso es lo que voy a dar. Esa es la regla de oro que Jesús también nos dejó. Tratar a los demás hombres como quisiéramos ser tratados nosotros. Uh-huh. Entonces, el amor es una señal de qué tanto estamos creciendo, qué tanto amor tenemos para con la iglesia, qué tanto amor tenemos para con nuestra familia carnal que no es creyente, porque también tiene que crecer, porque muchas veces se ha visto casos que hay una simulación, como decía hace rato, ¿no? Que creemos que alguien está creciendo porque sirve más en la iglesia, porque barre la iglesia, porque adorna, y en su casa sigue siendo la misma persona o quizás hasta peor, ¿no? Ahora descuida a su familia por servir a la iglesia. Uh-huh. Entonces, no puede ser esto, o sea, si la persona realmente está creciendo en amor para con todos, incluso más para con aquellos que necesitan ese amor, que son la gente que no ha conocido el amor de Dios y es a la cual tenemos que mostrárselo. Y a veces es así. Hay incluso he escuchado testimonios de personas que se dedican al evangelio y que descuidan su familia. Y esto no es crecer. Crecer no es cada semana tengo un evento, cada semana voy a ir a predicar a tal lado, cada semana voy a ir a evangelizar allá y voy a tener una campaña en tal ciudad, ¿no? Uh-huh. Y tu familia la estás dejando en el olvido. Sí, a final de cuentas vienen los problemas. Eso no es crecer, hermanos. Crecer es crecer completamente en todos los ámbitos de la vida. Sí, y creo que también un punto muy importante del crecer es también llevar a otros al crecimiento, ¿no? O sea, creces tú también individualmente, pero tú motivas a otros a que también crezcan e incluso puedes también llevarlos contigo al crecimiento, ¿no? Como decías tú, Felipe, yo considero que, bueno, yo no estoy casado, pero ustedes que lo están, considero que al crecer tú como esposo, Felipe Chuy, también tu familia tiene que crecer, ¿no? Tienes que también ser tú como un catalizador para que tu familia crezca espiritualmente, ¿no? Y que no seas nada más tú aquella persona que esté recibiendo información, recibiendo conocimiento, sino que también tu familia crezca juntamente contigo. ¿Qué opinas de eso, Chuy? ¿Tú que estás casado, qué opinas de eso? Yo opino que tienes razón, pero a veces el crecimiento también es individual. O sea, no Sí, todos van a sí. crecer al mismo nivel. Amén. Entonces, cada quien crece a diferentes niveles y a su paso. Entonces, sí tiene que haber un crecimiento, pero no podemos querer que crezcan igual igualmente no. que todos. Entonces, sí, y ahora que dices eso de llevar al crecimiento, me acordé del discipulado. O sea, el discipulado es un crecimiento. Cuando tú anhelas un discipulado, Sí. que tú dices, ¿sabes qué? Quiero ir con esta persona porque me está enseñando y me estoy aprendiendo mucho, ya es un crecimiento. Y cuando tú vas y te nutres, después tú tienes que dar lo Sí. que tú diste, lo que tú recibiste, perdón. Sí. O sea, cuando tú fuiste, te hablaron, ¿no? Te enseñaron, ahora tú tienes que enseñarle a alguien más. Ese es el discipulado y eso es personal, o sea, no puedes ir por la calle y hablarle a una persona y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama y tienes que hacer esta oración y ya eres salvo. Y después ya nunca más lo vuelves a ver a la persona, ¿no? Si no sabes si se fue a drogarse después de eso. Sí. No sabes cómo está su vida, si de verdad tiene un plato de comida al día siguiente. O si no tiene unos zapatos para poder salir a trabajar o algo así. Nunca más vuelves a saber de él. Uh-huh. Y una persona que es discipulada o es un discipulador
tiene que estar en contacto siempre con la persona. Sí. Como Jesús con los discípulos. O sea, duró años con ellos, día y noche. Y ellos aprendieron de él cosas buenas. Entonces, si tú discipulas también, tienes que tener en mente eso de que tienes que dar de gracia primeramente lo que recibiste de gracia, Amén. que es el discipulado. Y luego tienes que enseñar a las demás personas que eso es un discipulado. Ujú. Entonces, cuando tú haces eso, es que ya creciste un poco más, se puede decir, porque no podemos medirlo, Ujú. pero ya creciste en ese ámbito y pues tienes que hacer eso y transmitir eso a las demás personas que sepan que eso es crecer en ese ámbito. Amén. Así es. Y bueno, ya estuvimos viendo algunas características del crecimiento y ahora vamos a ver qué impide el crecimiento, ¿no? ¿Qué cosas son las que impiden el crecimiento? Ya mencionábamos uno ahorita para no abundar tanto en esa, que es la falta de alimentación, ¿no? Ya vimos que en ocasiones hay ciertas cosas que se evitan, cierto alimento que se evita, ciertos nutrientes que se evitan, que eso puede hacer que no crezcamos de una manera óptima, pero otros de los motivos o de las cosas que evitan el crecimiento es la frecuencia del pecado. O sea, no hablamos del pecado en sí porque estamos en un cuerpo carnal que vamos a pecar, estamos sujetos a pecar, sino hablamos de la frecuencia del pecado, ¿no? Qué tan constante es el pecado en nuestra vida va a determinar qué tanto esto impida que nosotros crezcamos. Y creo que también, no sé si estés de acuerdo conmigo, Felipe, creo que también tiene mucho que ver qué concepto tenemos del pecado, qué tan grave vemos el pecado en nuestras vidas, si vemos el pecado como Dios lo ve o si vemos el pecado como una cosa muy pequeña. Sí, bueno, del pecado yo no sé mucho, ¿verdad? Pero voy a tratar de un poco hablar de lo que he visto en otras personas. No estoy tan No relacionado soy, con ese o sea, tema. de hecho hace mucho que no peco. Me dijo un hermano en un foro de debate sobre el calvinismo o algo así, me dijo Mm, que él no pecaba a diario, porque él precisamente tiene esa lucha, ¿no? Constante contra el pecado, y entonces peca de vez en cuando, pues no me dijo qué tan frecuente. Yo le pregunté, le dije, entonces, ¿cada cuándo tú pecas? Pero me dijo que diario no pecaba, porque él por eso se había arrepentido, ¿no? Para ya no pecar a diario. sí. Y yo dije, wow, pues es inevitable, ¿no? El pecar con nuestra mente, con la vista, con el oído, porque a veces Con la escuchamos boca. cosas, ¿no? Que los vecinos ponen canciones a veces que no queremos escuchar, y, Sí. y no necesariamente estamos gozándonos, pero muchas veces repetimos en nuestra mente Ujú. cosas que escuchamos, que son malas palabras o cosas así, por estar escuchando o oyendo cosas que no debemos. Entonces, ah, ¿qué tan frecuentemente hacemos esto? Por ejemplo, ahorita decía, ¿no? Si mis vecinos ponen, no sé, una canción que dice groserías, Ujú. pues quizás involuntariamente, ¿no? Estamos escuchando ese tipo de cosas. Pero si yo las escucho a diario, pues es muy distinto. Estoy practicando el pecado. Y ya, esa es se puede decir un indicador de qué tan frecuentemente estoy pecando. Muchas veces, como decía antes, ¿no? No está en nuestra mente el pecar, pero involuntariamente, pues sucede, ¿no? A veces nos molestamos. ¿Qué tan frecuentemente nos molestamos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué cosas son las que nos hacen molestar? Ajá, exactamente. Eso también puede ser un indicador del crecimiento. O sea, ¿qué tanto me molestan cosas ahora que hace 5 años me molestaban? O sea, tal vez ya no son las mismas. Ujú. Ya no me molesta tanto, por ejemplo, no sé, que la hermana que siempre pasa a dar gracias, y agarra media hora el micrófono en la iglesia. Y se extiende, sí, güey, Ajá, todo. ya no me molesta tanto. Me molestaba antes porque tal vez no era una persona con tanta madurez espiritual, ¿no? Sí. Como entre comillas le llaman. Y ahorita ya, o sea, ya son cosas que ya no me molestan, que sé que no están bien también, ¿no? Pero Ujú. que ya no me molestan. Ya no Sí. soy una persona tan iracunda, se puede decir, ¿no? Sí. Tan dada a estar siempre enojado. Es una de las cosas, yo creo, con las que más batalla el cristiano, con el carácter. Y
Y es donde podemos también darnos cuenta si estamos creciendo o no. ¿Y qué nos lo está impidiendo? Tenemos que identificar qué es lo que nos está impidiendo el crecimiento para poder quitarlo. Una de las cosas que yo pienso que impide el crecimiento es la relación que tenemos con Dios, la comunicación. Ujú. ¿Qué tanto nos comunicamos con Él? Es una de las cosas más importantes que existen, el comunicarnos. Si no estamos comunicados, estamos desconectados, como quien dice. Sí. La verdad es que dependemos totalmente de Dios. La Escritura nos enseña que no podemos hacer nada separados. ¿Y qué es estar separado? Estar separado es no tener comunicación. Así de simple. Podemos tener comunicación de una vía que es, a veces nosotros hablamos y no escuchamos. O podemos escuchar nunca y no hablar. Ujú. Entonces, la comunicación de dos vías es muy, muy importante para el crecimiento. Sí, fíjate que ahorita que comentabas de ciertas cosas que nos pueden hacer molestar en la iglesia, a mí antes me molestaba mucho los niños, o sea, no los niños así, o sea, que los odien, no, sino que me molestaba que a veces los niños corrían en la iglesia, ajá, y que no los cuidaban, que gritaban, y como bueno, yo soy el encargado del área de la multimedia en mi iglesia, entonces a mí me molestaba que a causa de eso el pastor no se escuchara bien o el predicador no se escuchara bien o la música. Y entonces los niños corrían y gritaban, se subían al altar y todo. Y yo me molestaba y en mi rostro se miraba. Y tiempo después me di cuenta que la gente se daba cuenta porque, por ejemplo, las mamás, yo estaba cerca de los hermanos y lloraba un niño y la mamá lo agarraba y le decía, hey, no llores porque el Iván se va a enojar. Entonces yo dije, santo, o sea, se están dando cuenta de que me está molestando, ¿no? Y entonces ya con el tiempo Dios fue Sí. trabajando en mí. O sea, no deja de estar mal, pero yo ya no me estoy molestando. O sea, yo ya no estoy pecando en el sentido en el que ya no me estoy gozando, ya estoy enojado, ya veo al niño y así como que, niño, cállate. O sea, ya no lo Fuertes hago. declaraciones de aquí de León. O Fuertes si nos declaraciones. están escuchando de esa iglesia, un saludo. No, deben de saberlo, pues se ve en mi cara, ¿no? Pero ya no, o sea, gracias a Dios ya veo esa situación y ya no me causa problema. Aparte que es algo muy común, o sea, yo, Sí. yo incluso he visto, o sea, videos de iglesias y de repente se ve un niño que está corriendo, el niño ahí. O sea, es algo muy común que pase porque pues los niños son niños. Y yo era así, o sea, tiempo después me di cuenta y me acordé y decía, pero pues si yo era así, cuando era niño yo corría en la iglesia, brincaba, los ujieres siempre me sentaban ahí con mi abuela así de, hermana, cuide a su niño. Y Sí. entonces ya como que también pensé eso y dije, ya no te molestes. Sí, hay muchos predicadores incluso que se molestan en el Sí. púlpito, brother. Ujú. No son ujieres ni nada, sino que están predicando y se enojan porque escuchan llorar a los niños. Sí. Incluso cortan su predicación y sacan a los niños desde el altar. No sé qué tan bien esté esto o no. Yo, la verdad, ahora como predicador me ha tocado vivirlo, me ha tocado estar en ese lugar y escuchar a niños llorar y que sus mamás no lo saquen Ujú. afuera, ¿no? Y ahora me tocó ya estar del lado de ser padre y de tu que, bebé llore. ajá, y que mi bebé llore cuando empieza una predicación, pero yo tengo ese cuidado porque Ujú. yo sé lo que es estar de aquel lado Sí. y sé, ¿sabes qué? Salte, le digo a mi esposa, o yo la saco a la niña para que no esté llorando dentro de la iglesia. Pero también el hecho de ahora estar de los dos lados me hace también tener un poquito de paciencia Ujú. y de tolerancia. Lo que hago yo cuando escucho niños que están llore y llore muy fuerte y no dejan, porque no es tanto lo que puedan molestarte a ti, sino lo que distraen. Son un Sí. factor de distracción y toda la atención se desvía por naturaleza humana a donde está llorando el bebé, porque está en nuestro ADN, ahora sí que escuchar y estar atentos a la alarma. Y en ocasiones hasta por ternura, ¿no? Ves al niño correr y que está riendo y Sí. qué tierno y te distraes. Sí, el cerebro también pues ahora sí que se mueve por impulsos y donde ve movimiento su atención se va hacia allá o donde escucha un sonido. Entonces yo lo que hago es elevar más alto mi voz. Cuando estoy predicando elevo más alto la voz que el bebé que está llorando Ujú. para de esa manera pues no le estoy diciendo a la persona saque a su hijo porque a veces puede estar lloviendo afuera. Sí. Entonces no siempre podemos decir Puede saquen estar ese niño. enfermo el bebé, le puede Ajá, pasar. exactamente.
no siempre, o puede ser una persona que está en crecimiento espiritual, ¿no? De lo que estamos hablando, y se vaya a molestar porque le diga eso, y más desde el altar, ¿no? Entonces, lo que hago es elevar mi voz. Ya si la persona en su conciencia se da cuenta que yo me estoy esforzando por que la gente me escuche, pues ya es decisión de ellos, pero sí trato de hacer eso. Y es una de las cosas que siento yo que también puedes notar el crecimiento en cómo reaccionas a las Sí. situaciones. Exactamente, o sea, que no te molestes, ¿no? Y que no estalles en señora, saque a su niño, sino que ya seas tú quien diga, bueno, voy a hacer algo para llamar la atención y desviar la atención de las personas hacia el niño que está llorando o hacia la persona que está ruido, porque no falta también la persona a la que le suena el celular, ¿no? Dentro de la iglesia, que curiosamente le suena acá la canción de banda, ¿no? Y dices, ese hermano No es hermano. no es hermano, entonces, pero, o sea, y cómo reaccionas ante eso, ¿no? Entonces, eso también refleja el crecimiento. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de la que partimos, lo que evita el crecimiento espiritual, podríamos resumirlo como el pecado, porque el pecado daña muchas de nuestras áreas, daña nuestro deseo por Dios, tanto en oración como en la palabra, como en estas disciplinas espirituales, el ayuno, incluso nos puede hasta evitar que vayamos a la iglesia. Entonces el pecado es a grandes rasgos o resumiéndolo en todas sus facetas es lo que evita el crecimiento espiritual. Y ahora, ahorita que estábamos tocando ese tema de De los niños. de los, no, o sea, no tanto los niños, porque no van a pensar que traemos algo contra los niños, no, sino que ahorita que estamos tocando ese tema de cuando estamos en nuestra iglesia y tenemos que lidiar con personas que quizás no están creciendo como deberían o que no están creciendo, la pregunta es, ¿por qué no todas las personas crecen de la misma manera? Puede que haya dos personas que llegan a la iglesia al mismo momento y que ambos tengan 10 años en la iglesia, o incluso lo podemos ver en un matrimonio, ¿no? Que llega un matrimonio a la iglesia y no siempre ambos crecen de la misma manera. Siempre o puede ser la esposa o puede ser el esposo que crezcan pues más que la otra persona. ¿Eso a qué se debe? A la genética. No es cierto. No, sí, estábamos hablando. De hecho, yo toqué ese punto antes. Sí. No todos crecen al mismo tiempo. No todos crecen de la misma forma. Entonces, O no todos lo reflejan igual, quizás, ¿no? exacto, sí. Ándale, puede ser que no todos lo reflejen de la misma manera, pero bueno, uno de los factores es que, como dices tú, en mi caso yo voy a más estudios. Ujú. Mi esposa no puede ir tanto y yo puedo decir que a lo mejor o lo pueden notar o pueden decir que no crecemos al mismo nivel. Ujú. No significa que no esté creciendo, sino que no es lo mismo. Ahora, como dices tú, hay personas que tienen años en las iglesias, que tienen hasta 50, 40 años y no saben, o sea, yo pienso que no necesariamente, como Felipe dijo, que a lo mejor ellos no crecían en esa área porque no eran maestros, me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Que no aprendían porque no eran maestros. Y yo le pregunté y le dije, ¿por qué? Pero el crecimiento se debe a la nutrición, es lo que entra en la boca o lo que entra en nuestro conocimiento, no a lo que aprendemos para decir, o sea, Sí. entonces yo pienso que Ujú. uno de los factores por los que las personas no crecen en la iglesia es porque no se nutren correctamente, Sí. porque tienen años escuchando lo mismo y leen, pero asemejan todo lo que leen, lo asemejan a lo que escuchan. Ujú. No me acuerdo cómo se llama esta palabra que se hace para eso. No voy a ponerme a pensar ahorita, pero hay una palabra que es usada especialmente para eso, que usas tu conocimiento para asemejar lo que escuchas, para que todo concuerde con lo que tú ya Sí, sí, sabes. sí. Es como, voy a dar un ejemplo que siempre da Mario, que siempre lo da, siempre da una pequeña historia que él cuenta de un misionero que fue a Sudáfrica Ujú. y llegó a una tribu. Y esta tribu tenía en su pensamiento que tenía que soplar el alimento cuando estaba caliente, porque el vapor que surgía de los alimentos
eran espíritus malos. Sí. Entonces ellos soplaban los alimentos hasta que ya no salía el vapor, se comían los alimentos. Ujú. Para que el espíritu no los poseyera, decían ellos. Hay un libro que no me acuerdo cómo se llama que se llama El Predicador Blanco. Mm. Se me hace que se llama porque va él a la tribu y pues él era blanco y todos eran morenos. Sí. Entonces, este hombre lleva el evangelio. Después de vivir con ellos tanto tiempo, no llegó predicando, ni llegó haciendo una iglesia, ni llegó diciéndoles tienen que hacer esto, sino que llegó a vivir en la aldea con ellos. Ujú. Duró tiempo viviendo con ellos. Y ellos decían, hay un hombre que se mueve como nosotros, camina como nosotros y vive como nosotros, pero es blanco. Sí. Entonces, después del tiempo, él empezó a predicar. No estamos diciendo que duró un año, sino que duró como 5 años, creo, con ellos. Y hasta el último empezó a predicarles de Cristo y ellos entendieron y dijeron, ok, Cristo es el que nos va a salvar, nuestro Dios nos va a salvar. Pero tenían esta práctica todavía. Sí. Soplaban la sopa, pero ahora no la soplaban en el nombre del Dios, sino que decían en el nombre de Jesús, soplaban la sopa. O sea, tenían la misma práctica, pero con sus antiguas creencias. Sí. Entonces, yo pienso que a lo mejor las personas que tienen tanto tiempo en la iglesia sin crecer es porque a veces llega palabra que es correcta, que es nutriente, Ujú. pero ellos lo toman como lo han vivido siempre. Entonces, Sí. no se nutren correctamente. Y en ocasiones lo desechan, ¿no? O sea, escuchan algo y entonces lo tratan de relacionar, tratan de como que de meter la pieza en el rompecabezas y ven que no cabe a su pensamiento o a lo que han aprendido, a la cosmovisión que han desarrollado y dicen, no, esto está mal. Es Esto- muy bueno para ser cierto. Ajá, esto no, y probablemente sea más correcto que todo lo que han aprendido anteriormente, ¿no? O pueda aportar incluso más a lo que han aprendido y pueda quizás sacarlos de un error o de un mal concepto. Pero como dices tú, como relacionan todo a lo que ya han aprendido durante años, es muy difícil sacar a una Son persona. dogmas, son Ajá, dogmas. es un dogma, ajá. O sea, y como dices tú, me gustó lo del rompecabezas. Ujú. A lo mejor la persona que viene a predicar trae la pieza del rompecabezas que hace falta para el rompecabezas correcto. Sí, Pero ellos su rompecabezas no es el correcto, entonces Ujú. la pieza no encaja. no encaja. Y por eso la desechan. Que es lo más malo, ¿no? Que Sí. desechen una palabra Desgraciadamente. buena de parte de Dios. Sí, entonces, ¿algo que quieras decir, Felipe, antes de pasar al último tema? Bueno, sí, acerca de este tema quiero decir yo que en parte es responsabilidad del sacerdote Ujú. el llevar de la mano al pueblo de Dios al correcto aprendizaje. Si la gente está rechazando la sana doctrina, como la escritura nos dice, ¿no? Que tienen comezón de oír y que les gustan las fábulas y todo eso, Sí. es responsabilidad del sacerdote, del pastor en este caso, el instruirlos de la manera correcta. ¿Por qué la iglesia rechaza la sana doctrina? Porque su líder probablemente no la predica, no la enseña. Entonces ese es el principal problema dentro de la iglesia, que el líder muchas veces no la enseña. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene un predicador de sana doctrina por accidente a tu Ajá. congregación? Porque el pastor lo invitó Sin saber qué predicaba. sin saber que predicaba, como nunca pasa, más bien, como casi siempre pasa, ¿no? La mayoría de las veces invitan predicadores que no conocen previamente por compromisos que se tienen con otros ministerios, porque te han invitado Por a ti, recomendaciones, ¿no? o te han recomendado, o de ese ministerio me invitan mucho a predicar, entonces yo voy a recibir a los predicadores que vengan de allá. Sí. Bueno, cosas así, ¿no? Que pasan en los concilios y en las congregaciones. Sí, a veces le toca predicar a un predicador local y le dicen, ¿sabe qué, hermano? Siempre no va a predicar usted porque viene un invitado. Y wow, bueno, eso Y es otro resulta tema, que el ¿no? invitado, pues, no era lo que esperaban, ¿no? Bueno, eso ya no estamos saliendo del tema. Sí, sí, sí. El tema es de que a veces dentro de esos invitados hay un predicador de sana doctrina que llega a la iglesia y dices, wow, ¿qué está hablando? Hasta te duermes, ¿no? Porque dices, ese es un alimento pesado, porque el alimento pesado da sueño, ¿no? Sí, sí. Entonces, dicen ustedes, no, pues no encaja. Entonces, ahí es la responsabilidad del pastor. Y contrario a eso, en una iglesia de sana doctrina, donde el pastor tiene a la iglesia bien discipulada, donde el hermano sabe reconocer lo que es correcto, viene un predicador invitado por accidente también, que predica cosas o herejías
cosas que no van de acuerdo con las escrituras, también la iglesia lo va a rechazar y lo va a identificar. Sí. Es una iglesia bien instruida y bien nutrida. O si viene, a lo mejor no va a predicar herejías, pero va a dar leche. Ujú. Y la iglesia lo va a rechazar, va a decir, Sí. bueno, nosotros no queremos leche, ya hemos bebido demasiada, ¿no? Ya estamos hastiados de este alimento, entonces esa es una responsabilidad. También decía mi hermano Chuy, o sea, nosotros como esposos, en nuestra familia, como líderes de nuestro hogar, sacerdotes de nuestro hogar, estamos con la responsabilidad de que, ok, si nuestra esposa o nuestros hijos, el resto de nuestra familia, no tienen la oportunidad de aprender lo que nosotros sí aprendimos, tal vez acudiendo con otros líderes o otros evangelistas o maestros, nos corresponde a nosotros instruirles. Ujú. Tal vez la capacidad de cada uno es diferente. Siempre Dios ha dotado a cada persona con diferentes capacidades porque hay diferentes ministerios y diversas operaciones dentro del cuerpo de Cristo. Ujú. Pero sí nos corresponde a nosotros el compartir cada cosa que aprendemos. Sí. Yo, por ejemplo, con mi esposa, cada vez que aprendo algo, o incluso ahorita lo que estamos hablando aquí en el podcast, Ujú. cada que tengo oportunidad, que por mi esposa también está estudiando y está haciendo sus prácticas profesionales ahorita, tiene una agenda muy saturada, se puede decir, pero cada que tengo la oportunidad le comparto el conocimiento adquirido. Sí. Y de esta manera, quizá mi esposa ahorita no lo esté llevando a la enseñanza de otras Ujú. personas, pero cuando ella escuche, va a decir, esto yo ya lo había escuchado, mi Ujú. esposo ya me lo había compartido, ya lo había aprendido de él, y ya no va a ser engañada fácilmente por predicadores de falsas doctrinas. Sí, amén, totalmente. Y bueno, pasando ya a otro aspecto bastante importante perdón, del crecimiento espiritual, es el crecimiento de la iglesia. El primer punto que queremos tocar es que el crecimiento de la iglesia espiritual depende del crecimiento de cada uno de sus miembros. Es decir, si sus miembros están creciendo espiritualmente, la iglesia como pueblo, como comunidad, va a crecer también espiritualmente, colectivamente va a crecer. Y como lo mencionábamos, ahorita lo mencionaba Felipe, también depende mucho del pastor. El pastor juega un rol importante en el crecimiento de la iglesia. Ya lo decía también Felipe, en que evitar ciertos alimentos que él considere que no son correctos para la iglesia, pero no debe ser basado en lo que él piensa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo siento que esto no es porque yo creo que no es, sino que debe ser basado en la palabra, ¿no? Y lo que debe motivar al pastor es que la iglesia crezca y que no solamente él sea el único que crezca. Ahí me llamaba mucho la atención, hace unos días, bueno, hoy terminé un libro que trataba acerca de un poco de la vida de Lutero y de su ministerio. Y una de las cosas que motivaba a Lutero para la reforma, además de la venta de indulgencias y todo lo que sabemos, es que había ciertas cosas que la Iglesia Católica le ocultaba a la gente porque consideraban que no las podían entender o que no debían saberlas. Entonces a Lutero eso le molestaba y decía, pues es que todo lo que la Biblia enseña tiene que ser conocido y la gente lo tiene que entender. Entonces hay ocasiones en las que los pastores evitan o no solamente los pastores, sino cualquier líder, podemos nosotros incluso caer en eso, en que decimos, esto no lo van a saber digerir, mejor no, o esto no es bueno porque los va a llevar a crecer y entonces va a ser un problema, ¿no? Son doctrinas muy elevadas. Ajá, sí. Cuando a veces son necesarias y a veces hay mucha gente que desea ese tipo de doctrinas, que tiene dudas. Es como los niños, ¿no? Los niños comienzan a pensar y comienzan a hacer preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces hay cristianos que también comienzan a tener un entendimiento y un deseo de la palabra y comienzan con dudas. Y hay ocasiones que hay predicadores o pastores o lo que sea que no disipan esas dudas, ¿no? Que les dicen, ¿sabes qué? No, eso no importa, eso no es importante. Cuando es importante porque va relacionado a la palabra de Dios y todo lo que podamos entender, mientras más podamos entender la palabra de Dios, va a beneficiar más a nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que mientras más dudas surjan acerca de la palabra de Dios, me parece que ayuda más al crecimiento.
Yo quiero decir algo de esto. Cuando un predicador de sana doctrina predica verso a verso, va a llegar a esos versículos donde muchas hacen excepción. La predicación es positiva. He mirado muchas personas que predican un capítulo y dicen, de aquí no vamos a brincar al otro, porque no quieren tocar el tema que es, por ejemplo, un poco doliente puede ser, ¿no? O que se cuestiona, por ejemplo, hace poco yo estoy escuchando a un predicador. Sí, es controversial, ándale, perfecto, buena palabra. Y él está dando la predicación verso a verso del libro de Deuteronomio, donde vienen las leyes, y dice, él dijo, no podemos escapar, dice. La palabra se predica completamente, y hemos llegado aquí donde dice las leyes de los esclavos. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios permitía que hubiera esclavitud? Sí. Entonces, él explicó, no voy a entrar en detalles, pero él explicó que en ese tiempo la esclavitud era algo común. Cuando él dio las leyes, entonces, el Dios de nosotros es bueno. O cuando alguien tenía un esclavo, en aquel tiempo que no era judío, si tú eras de otra región que no eras judío, y tenías esclavos, los tenías de por vida, los comprabas, los tratabas mal. En cambio, Dios le da una instrucción a los judíos que solamente 6 años puede tener un esclavo. Y a los 7 años, dejadlo ir. Si tú le dabas una esposa, porque los dejaban casarse. Si tú le dabas una esposa, él podía llevarse a su esposa. Pero si el esclavo decía, yo no quiero irme, yo quiero quedarme con mi señor, entonces le dabas la oreja, ¿no? Y era señal de que el esclavo era tuyo para siempre. Sí. Pero ¿qué hacía que el esclavo quisiera estar ahí? Es que los trataban bien, les daban comida, les daban bebida, les daban vestido, les daban hasta una esposa a los judíos. O sea, el Dios que nosotros tenemos es bueno. Pero la gente lo dice, ¿por qué Dios permitía la esclavitud? O sea, tenemos que entender que hay versículos en la Biblia que parece que están mal, o parece que dice que mucha gente usa para decir Dios es malo. Pero en realidad no es malo, es bueno y es humanitario. Si nos damos cuenta, esta predicación me gustó demasiado y yo entendí muchas cosas que no entendía. Pero así como decimos, no podemos pasar por alto estas predicaciones ni estos versículos bíblicos para que la gente se incomode. Simplemente no sabemos decirlos a veces como deben de ser, y eso es malo. Tenemos que incluir todo, porque eso es parte de la nutrición. O sea, no puedes comerte la carne y dejar a un lado los chícharos. Tienes que comerte completamente el platillo para que te nutras correctamente. Sí, o sea, y eso refleja que nosotros también como predicadores, pues no nos preparamos lo suficiente, ¿no? Para disipar las dudas de la gente. Entonces, también Sugel Michelin lo dice en su libro sobre la predicación expositiva, que tenemos que predicar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, y todo tiene que ser predicado. Entonces, si estamos predicando expositivamente, texto por texto, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, porque eso ayuda al crecimiento. Pues surgen muchas dudas en las personas que crean una barrera entre ellos y su crecimiento, porque dicen, es que Dios es esto, Dios es malo, ¿por qué Dios permite esto? Y eso evita que ellos puedan entregarse por completo y que Dios pueda trabajar en ellos y pueda llevarlos a un crecimiento mayor. Entonces, otro punto también importante es que no debemos confundir el crecimiento en número de una iglesia, o no lo debemos equiparar al crecimiento espiritual. Pero antes de pasar a ese punto, yo quería comentar del punto anterior, que muchas veces los líderes o los pastores les gusta crear una dependencia hacia ellos de parte de la congregación. Les gusta que la gente dependa de ellos para interpretar las escrituras o para tomar una decisión en su vida personal muchas veces, o para entender algún tema, ya sea, pues sí, o sea, entender el tema para tomar una decisión. Por ejemplo, poco se habla sobre del divorcio en las iglesias, y hay muchas situaciones en la iglesia donde parejas tienen problemas y acuden al pastor precisamente para poder entender lo que la Biblia dice acerca del divorcio, cuando la Biblia es muy clara. Entonces, muchas veces a los pastores les gusta tener esa dependencia de parte de su congregación. No digo que no sean
los guías deben de ser consejeros y guías, pero no deben de causar que la congregación sea dependiente de ellos, sino del Señor y de las Escrituras. Entonces, hace unos días yo observaba una niña en la calle. Fui a visitar a un amigo y había una niña en la calle que estaba paseándose y tenía sus llantitas en su bicicleta. Y yo la miraba y yo miraba que la niña iba bien recio en la bicicleta y las llantitas ya ni tocaban el piso, pero ella las traía todavía puestas. Y yo decía, wow, la niña, ella no sabe, ella piensa que necesita esas llantitas todavía, pero sus papás no se las han quitado. Sí. Entonces muchas veces pasa eso en la iglesia. Hay personas que ya entienden la escritura, pero que todavía son dependientes. Y dicen, no, pues sí, yo creo que sí es así, pero voy a ir a preguntar al pastor. Y voy a ir para que me diga si está bien o está mal. Y ya si él me dice que está bien, entonces está bien. Pero sí, o sea, todavía traen esas llantitas sí. Que hasta cierto punto les dan seguridad también a ellos. Y los pastores, pues, todavía así a veces siento que ellos sienten que tienen más el control de evitar que las personas tomen una mala decisión en su vida, pero en realidad lo que tenemos que hacer como líderes es enseñar a la gente a que disciernan las escrituras por sí mismos, sí. Que no dependan de alguien más que del Espíritu de Dios. Sí, y a que vean la Biblia como la fuente, ¿no? De todo lo que Dios demanda de nosotros. O sea, que si quieren saber algo, que si quieren entender algo acerca de Dios o saber qué decisiones tomar, recurran primero a la Escritura y recurran primero a Dios en oración antes que llegar. ¿Y qué opina usted? Sin antes haber leído, ¿no? Y orado. Spurgeon decía que nunca un agua va a estar más pura, ¿no? Más cristalina que cuando brota de la fuente. Los ríos pueden tener agua limpia, pero ya arrastraron cosas, ya hubo ahí contaminación y por donde pasaron ya, o sea, y los ríos vienen siendo pues los predicadores, ¿no? Que te traen el agua y que hasta donde tú estás, pero no hay como la fuente, que es la palabra de Dios. Sí, debe ser el filtro. Entonces, bueno, volviendo al punto que el último punto que vamos a tomar es que no podemos nosotros decir que el crecimiento en número de una iglesia es equivalente al crecimiento espiritual de la misma, ¿no? Desgraciadamente puede que haya iglesias que tienen muchas personas, pero que desgraciadamente no todas crecen, ¿no? Chuy ponía un ejemplo de unos frijoles. Cuando pues tenemos los frijoles siempre hay ciertas piedritas ahí, ¿no? Que cuando se limpia el frijol para cocerlo, ¿sí estoy diciendo bien? ¿Sí, verdad? Se tienen que remover esas piedritas, ¿no? A mí me ha tocado comerme las piedras, que no he limpiado bien el frijol y es bien feo estar comiendo bien a gusto frijoles y de repente comes una piedra. Y en ocasiones las iglesias son así. Hay muchos frijoles, pero pues son pocos las piedritas que están creciendo, ¿no? O quizás a la inversa, ¿no? Son algunos los que no han crecido y hay muchos son los que están creciendo, pero la realidad es que no podemos decir, en esta iglesia hay 1000 personas y las 1000 son maduras o las 1000 crecen espiritualmente de la misma manera. Hay personas que incluso ni siquiera son creyentes, ¿no? O que solamente ni siquiera son conversos. Entonces, no podemos decir el crecimiento en número es equivalente al crecimiento espiritual de la iglesia, ¿no? Sí, yo digo que la palabra correcta es simpatizante nada más. Un simpatizante, una persona que está de acuerdo contigo. Que le gusta, ¿no? Que le gusta, que va, que se siente bien. Pero no es una persona que está metida ahí completamente, se ha entregado a Cristo, como podemos decir, ¿no? O sea, como se dice, ya te entregaste a Cristo, ya le entregaste tu vida, ya naciste de nuevo. No lo son la mayoría, la verdad. Sí. Porque me ha tocado ver y se bautizan y todo. Y luego ya después al rato andan tomando. Andan de fiestas. Sí. No que una fiesta sea mala, ¿verdad? Sino que lo que andan haciendo en las fiestas es lo que está mal. Entonces, sí, tiene que ver eso que dices tú. Bueno, yo puse ese ejemplo de los frijoles porque yo decía, tarde o temprano las piedras tienen que salir de frijol. Sí. Y tal vez el frijol es lo que nosotros consumimos, pero no podía decir que porque, bueno, solamente era una semejanza para decir que el frijol tiene
piedras. Entonces, Ujú. entre más frijol tengas, más piedritas tienes. Entonces, sí podemos decir que en una iglesia de 5,000 miembros, por ejemplo, puede haber un poco más de personas que entienden Ujú. que están ahí. Pero tarde o temprano tienen que salir de ahí. Porque ellos van a entender de que no están dándoles lo que necesitan. Sí. Cuando crezcan espiritualmente, podemos decir otra vez, asimilando a... Cuando crecen y ya se dan cuenta que lo que les está dando el pastor o el predicador que va invitado, que le está dando siempre lo mismo, podemos decir lentejas, Ujú. y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, ellos tienen que salir a buscar la carne. No nomás, bueno, aunque muchas personas siempre están esperando a que llegue un pedazo de carne, ¿no? Sí. Están esperanzados. Pero llega un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo ocupo más y tengo que salir a buscar esa carne para poder comerla. Sí. Entonces, sí, el número de personas que crezcan en una iglesia no determina el crecimiento espiritual de los que están ahí. Ujú. Pero entre más personas hay en una iglesia, sí hay más personas que crecen un poco más Sí. entre ellas. O sea, se eleva el número por, no sé cómo se dice, por fuerzas mayores, ¿no? Algo así. Sí, o sea, y también no podemos decir, si aquí hay 10 personas, pues todas esas crecen y es más fácil o es más exitosa esta iglesia que la otra, ¿no? Tampoco podemos como que caer en ese extremo, ¿no? De decir, yo nada más quiero una iglesia de 5 personas porque esas 5 van a crecer y van a ser... No, tampoco, o sea, nuestra intención debe ser alcanzar a la mayor cantidad de personas y hacer que crezcan, y esos que han crecido también, como lo mencionábamos, hacer discípulos, y esos discípulos van a hacer discípulos también. Sí, así como esto, si tú tienes una iglesia con 10 personas y tú dices que tu iglesia crece más que una de 1,000, puede ser que en esa iglesia de 1,000 tengan 11 personas que están creciendo más que en la tuya y ya. Ándale, O ya sea, con eso. sí, es una baja el porcentaje, pero sube la cantidad. Entonces, Ujú. puede que sea más, pero no podemos decir cuál es más ni cuál es menos. Simplemente lo que damos a entender es de que una iglesia con muchos miembros tiende más a tener más personas que no crecen espiritualmente que una persona que tiene pocos miembros y que les da más atención Ujú. a cada uno de ellos. Sí. Bueno, Felipe, ¿algo que comentar antes de despedirnos? Pues sí, de ese tema, pues ahorita estoy viviendo la experiencia, ¿no? De estar en una congregación donde no hay muchos miembros y indudablemente el hecho de que sean pocos miembros no garantiza Ujú. que el crecimiento sea más especializado, ¿no? Sí. A pesar del esfuerzo de los pastores o de los líderes, no depende de ellos, sino de el Espíritu Santo que habita en cada persona, cuando habita. Cuando Así no es. habita, aunque tú los traigas ahora sí que con una cadena arrastrando, la persona no va a acudir a los servicios, no se va a esforzar por estudiar, no va a acudir a la oración, porque eso no depende de nosotros. O sea, inclusive yo llegué a pensar así, ¿no? Que si porque había menos miembros podía ser más fácil, ¿no? La educación, un salón de clases, ¿no? Sí. Que si tienes 60 alumnos es más difícil que si tienes 2 alumnos. Ujú. Pero no es cierto, porque si esos 2 alumnos que tienes son rebeldes, Ujú. no les gusta aprender, en su casa no les enseñaron modales, vas a batallar más que si tuvieras 60, o sea, no tiene nada que ver. Ahora, si tienes 60 alumnos que son rebeldes igual, Estás pues perdido. obviamente sí es más difícil, ¿no? Pero eso depende de cada persona, del Espíritu Santo, qué trabajo ha realizado el Espíritu de Dios en ellos. Es el que ministra, ¿no? Y nosotros pues nos corresponde poner todo de nuestra parte como líderes, aunque tengamos o no un nombramiento. Si Dios nos puso ahora sí que para instruir, para ayudar a los demás, tenemos que hacerlo con el que quiera aprender. Ujú. La Biblia no nos llama a forzar a las demás personas a fuerzas a aprender, o a fuerzas, que muchas veces se quiere hacer eso en las iglesias. Se quiere forzar a la gente a acudir a estudios, se forza ¿cómo se dice? Se condiciona, ¿no? Ujú. Se dice, si no acudes a esto, vas a perder ciertos
privilegios, ¿no? O te vamos a quitar del cargo que tienes o cosas así. Eso no debería de ser porque, pues, no es así como Dios trabaja, ¿no? Yo me acuerdo que el Señor les dijo, si quieren irse ustedes también, pues váyanse. Pueden ir, Pues sí. la palabra Cuando la es... gente se está ofendiendo, ¿no? Que Sí, la es así. palabra dura es esta. Ajá, y mucha gente no quiere acudir a ese tipo de estudios o de predicaciones que son para líderes o para la iglesia que ya es, porque no, tal vez no son no les gusta escuchar ese tipo de cosas, dicen, no, tal vez todavía necesitan leche, Ujú. como Pablo decía, o sea, todavía no pueden recibir la carne porque no tienen dientes, y es que no han crecido lo suficiente. Entonces, pues sí, no garantiza, como ya habíamos repetido, ni que tengas pocos miembros garantiza que sea una mejor enseñanza, ni un crecimiento más rápido, a que si tienes muchos miembros tampoco garantiza nada, o sea, todo depende de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia y le muestra lo que Él quiere que aprendamos cada uno. Eso es todo lo que yo quiero decir en este día. Amén, amén. Y bueno, pues como a manera de conclusión, el crecimiento espiritual es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en el momento en el que hemos nacido de nuevo. Es un proceso constante. A día de hoy, pastores, predicadores, evangelistas, cualquier cristiano sigue en ese proceso. No puede llegar a un punto en el que diga, yo ya crecí todo lo que debía haber crecido. Seguimos creciendo porque a la persona a la que tenemos que asemejarnos pues es perfecta, que es Cristo, ¿no? Y vamos a llegar a ese punto, a la estatura del varón perfecto, y es una obra que está haciendo Dios a través de nosotros, en nosotros. Es un proceso constante, que no lo podemos cuantificar, pero hay ciertos rasgos que podemos ver que evidencian nuestro crecimiento. Y el crecimiento dentro de la iglesia, pues como lo comentábamos ya a manera de conclusión, depende también del crecimiento de sus miembros individual, y los predicadores tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, aquellos que predicamos la palabra de Dios, de dar todo el consejo para así contribuir al crecimiento de nuestros hermanos, al crecimiento y la edificación de nuestros hermanos, dar todo el consejo, así sean temas controversiales, así sean temas delicados, así sean temas que puedan tender a la confusión, esforzarnos lo suficiente para disipar esas dudas y para presentar la palabra clara y así ayudar a nuestros hermanos en su crecimiento, ayudar a aquellos que quizás parece que no crezcan de la misma manera. Nosotros que hemos quizás crecido un poco o que llevamos más tiempo dentro de la iglesia, apoyar a aquellos que están en ese proceso. Y bueno, este fue el episodio número 6 de Sola Rima Podcast. Mi nombre es Iván Vázquez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Chuy, despídete para nuestros hermanos. Dios los bendiga y que sigan viniendo. No es cierto. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos de nuevo y pues los esperamos. Y cuando saquemos el otro podcast y cuando escuchen a lo mejor ya estamos grabando el otro. Amén. Para que nos sigan escuchando y pues si piensan que es de edificación, pues pueden darle compartir el video para que otra persona pueda también ser edificada. Amén. Dios los bendiga. Amén, amén. Y pues bueno, Felipe, ¿algo que quieras decir? La despedida. Pues yo quiero decir que si realmente estamos parados sobre la roca, si realmente Cristo habita en nosotros, tenemos que crecer, no podemos quedarnos como empezamos, Amén. porque el Señor no obra de esa manera. El Señor siempre nos va a mantener en constante crecimiento hasta que Él venga o hasta que seamos llamados a su presencia, ¿no? No hay otra opción, no es una opción el crecimiento, no es como que yo decido si crecer o no. Amén. El crecimiento es una constante, no es una variable. Ya me están afectando las matemáticas. Muy bien, muy bien. Y es lineal. No debe de, ahora sí que tener, una vez que hemos crecido no podemos ser chaparritos otra vez, ¿no? Uh-huh. Ya estamos ahí y adelante hacia el blanco perfecto que es Cristo, sin desviarnos, ahora sí que para ningún lado.
Y si por algo nos quedamos ahí un ratito estancados, pues esperamos que alguien nos dé la mano, ¿no? Que alguien Amén. de los que ya están avanzando más que nosotros, pues nos jale y nos lleve hacia esa meta. Amén, amén. Bueno, pues eso fue todo por Sola Rima. Gracias por escucharnos a través de iTunes, a través de iVoox y a través de YouTube. Los links van a estar abajo del video en la descripción. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.